Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever. El deporte, a tenor de su contrastada universalidad y de su progresiva implantación en todos los estratos de la sociedad, constituye uno de los fenómenos culturales más representativos de nuestro tiempo. Es, sin duda, una de las actividades humanas que más protagonismo y más consideración social ha alcanzado en las últimas décadas. Su arraigo en la sociedad contemporánea es tal que podemos investigar y abordar este apasionante tema desde multitud de perspectivas: relacional, formativa, lúdica, técnica, profesional, comercial, política, etc. Pudiendo comprobar, de hecho, como en cualquier comunidad, al margen de las inevitables diferencias sociales, culturales y económicas, prácticamente todos los sujetos prestan atención, se divierten, sufren, se aburren, se alegran y vibran con los acontecimientos deportivos, tanto así que se considera que las actividades deportivas satisfacen, en muchas ocasiones, algunas de las necesidades más profundas del hombre. A diferencia de otras áreas donde interviene la psicología, el deporte es un complicado mundo que mueve miles de millones y miles de espectadores. Los presupuestos de algunos grandes clubes de fútbol o de competitiva pagarían la deuda extrema de algún país. Aún más, hablamos de deporte cuando personas o grupos de baloncesto sobrepasan los 60 millones de euros por temporada, la Fórmula 1 reparte cientos de millones en premios. Lo mismo puede decirse del tenis y del golf. Los Juegos Olímpicos son presenciados por gente de todo el mundo. Determinadas etapas del Tour de Francia o determinados partidos de la selección pueden paralizar por completo un país. Los periódicos deportivos tienen mayor número de lectores que los dedicados a cualquier otro tema. Incluso, algunos deportistas llegan a ser más populares que los presidentes. Tienen mayor número de lectores que los dedicados a cualquier otro tema. Incluso algunos deportistas llegan a ser más populares que los presidentes de sus respectivos países. Por eso, acostumbramos a decir que uno de los principales rasgos que caracterizan al deporte en la actualidad es su manifestación eminentemente competitiva. Hablamos de deporte cuando personas o grupos de personas compiten entre sí por obtener el mejor resultado, lo cual implica que, forzosamente, deportistas y entrenadores han de orientar todos sus esfuerzos hacia un objetivo principal: rendir al máximo, batir récords, ser los mejores en su deporte, en suma ganar. De esta forma el deporte se convierte en un verdadero reto para el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo y social, y no solo para aquel que lo practica, también para el equipo técnico que le rodea y para los investigadores interesados en la temática del alto rendimiento. En efecto, durante los últimos años la actividad deportiva se ha incrementado extraordinariamente en las sociedades tecnológicamente avanzadas, tanto en su faceta de iniciación y práctica amateur como en el ámbito del alto rendimiento y de la competición, llegando a convertirse en un fiel exponente de su nivel de bienestar. De hecho, las sociedades que han sido capaces de dar cumplida respuesta a las necesidades básicas de sus miembros, han visto cómo la cantidad y variedad de los deportes practicados en su área de influencia ha crecido vertiginosamente, lo que a la postre ha traído consigo un importante incremento del número de técnicos y profesionales dedicados a su enseñanza y a la obtención de mayores y mejores rendimientos deportivos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que este vertiginoso crecimiento está íntimamente relacionado con la idea del deporte como espectáculo, como fuente de distracción, diversión y emoción. Y que su resonancia, ampliada y multiplicada gracias a los modernos medios de comunicación social, especialmente la televisión, ha permitido y facilitado la aparición de una floreciente industria relacionada con la actividad física y del deporte, una industria a la que interesa económicamente promover, impulsar y potenciar cualquier tipo de encuentro, certamen o composición deportiva. Por otra parte, también las entidades de representación social.
colegios, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, administraciones locales o gobiernos autónomos, han incrementado los presupuestos dedicados a este tema, promocionando el deporte lúdico y popular mediante la construcción de nuevas instalaciones, la contratación de especialistas, la organización de competiciones deportivas o la subvención económica de tales actividades. Y es que el papel que cumple el deporte dentro del desarrollo de una persona no se reduce, como sabemos, únicamente al ámbito fisiológico, sino que en la práctica de cualquier actividad deportiva aparecen implicados aspectos que trascienden y sobrepasan lo estrictamente físico. Nos estamos refiriendo aquí a cuestiones tan esenciales para el ser humano como el fortalecimiento de la voluntad, la promoción del autoconocimiento, el desarrollo de la personalidad o la apreciación del trabajo continuado como camino para conseguir los logros futuros, toda una serie de cuestiones que, asociadas al deporte, afectan a la salud y bienestar de los individuos a lo largo de todo su ciclo vital. El conocimiento psicológico no debería ser patrimonio exclusivo de los psicólogos, sino que sería deseable que todos los que integran la comunidad deportiva, especialmente los entrenadores y los deportistas, tuvieran elementos de juicio suficientes para poder identificar los factores psicológicos que influyen en la práctica y en el rendimiento deportivo. Asimismo, pensamos que la psicología del deporte es, sobre todo y antes que nada, una subdisciplina de la psicología, una especialidad de esta controvertida ciencia que trata de aplicar los principios del saber psicológico al campo de la actividad física y el deporte, y no, como se ha especulado, una disciplina perteneciente al campo de las ciencias del deporte y del ejercicio físico. Sin embargo, también somos de la opinión de que la psicología del deporte ha de contemplar todos aquellos cambios que se están produciendo en la organización y manifestaciones de las actividades deportivas, recreativas y competitivas como consecuencia del acceso a la práctica deportiva de nuevos grupos sociales en su tiempo de ocio. La psicología del deporte ha de ocuparse por un lado, de los factores psicológicos que determinan el ejercicio y la práctica deportiva. Y por otro, de los efectos psicológicos que se derivan de tal participación. Precisamente, la mayoría de los estudiosos actuales sobre el tema apuntan a estos dos objetivos. A. Aprender el modo en que los factores psicológicos afectan al rendimiento físico de los individuos. Y B. Comprender la forma en que la participación en el deporte afecta al desarrollo, la salud y el bienestar personal. Así las cosas, podemos afirmar que la psicología del deporte surge como un esfuerzo sistematizado para estudiar y potenciar el comportamiento deportivo, y aunque sus primeras manifestaciones aparecen asociadas al deporte de competición, posteriormente se ha ocupado también de todas aquellas expresiones de la práctica deportiva relacionadas con el aprendizaje motor, el ocio, la salud o la inteligencia social. Entonces podríamos decir que la psicología del deporte es la rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva, que busca conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. El psicólogo de la actividad física y del deporte desarrolla sus funciones en tres grandes campos de acción: el deporte de rendimiento, el deporte de base e iniciación y el deporte de ocio, salud y tiempo libre. El deporte de rendimiento tiene como principal objeto la consecución de unos resultados óptimos en la competición deportiva, y se enmarca en una institución, organización o entidad, regulándose por una normativa de carácter institucional. Este tipo de deporte implica una práctica relativamente continuada, no esporádica, planificada y realizada habitualmente dentro de unos márgenes de edad, en función de la modalidad deportiva practicada, ya sea amateur o profesional. El trabajo del psicólogo de la actividad física y del deporte consiste básicamente en entrenar habilidades psicológicas necesarias para que el deportista individual o colectivamente pueda enfrentarse con mayores recursos a la situación de competición deportiva y la mejora del rendimiento. Las funciones del psicólogo dentro de este ámbito incluyen las mencionadas como propias de su desempeño profesional en el marco de este documento: evaluación, asesoramiento, intervención, formación, investigación, etc.
El deporte de base e iniciación se refiere a la fase de inicio de la actividad físico-deportiva, especialmente en edades tempranas. El deporte se ha convertido en un campo de desarrollo psicosocial básico para muchos niños y adolescentes. Hay que matizar que el deporte contemplado desde esta perspectiva debe entenderse no tanto como actividad competitiva, sino como actividad lúdica y de desarrollo personal. El aprendizaje, la motivación, la interacción social y el disfrute con la actividad son, entre otros, aspectos prioritarios en esta etapa. El objetivo fundamental del psicólogo de la actividad física y el deporte en este área es atender a la formación, aprendizaje y desarrollo de los practicantes, conocimientos, actitudes y valores, y sus funciones van destinadas específicamente a la orientación y asesoramiento especializado a los técnicos y responsables que intervienen en el deporte de base e iniciación. Existe amplio reconocimiento de los efectos beneficiosos producidos por la actividad física regular y el ejercicio, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Los beneficios psicológicos no solo son evidentes para la población normal, sino también para el tratamiento de los trastornos psicológicos tales como la depresión, la ansiedad, el estrés, el abuso de alcohol o de sustancias, etc. De igual forma, la práctica habitual de ejercicio físico puede resultar de utilidad en la prevención de trastornos psicológicos. En síntesis, las funciones del psicólogo de la actividad física y del deporte en cuanto al ocio, salud y tiempo libre, girarán en torno a dos grandes ejes. 1. El conocimiento de los efectos psicológicos que puede comportar la realización de actividades físico-deportivas. 2. El conocimiento de los factores psicológicos implicados en la realización de dicha actividad.